Bueno, yo creo que como ya nos pasamos 5 minutos de la hora, hemos dado un tiempo suficiente para que la gente se vaya uniendo y tenemos 26 personas ya que se han unido a este seminario. Pues nada, para mí va a ser un honor presentar a un amigo que me da permiso para decir que, a pesar de ser uruguayo, tiene familia gallega e italiana. De hecho, Daniel Cozzolino Gómez nos va a dar el seminario hoy, que tratará sobre aplicaciones del NIR de la viña al consumidor. Voy a presentarlo. Daniel Cozzolino es investigador principal y profesor asociado en la Alianza para la Agricultura y la Innovación en Alimentos en la Universidad de Queensland, pero anteriormente fue profesor asociado de Química de Alimentos en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Melbourne, fue responsable de Agricultura y profesor asociado de Agricultura en la Universidad de Queensland. También fue investigador en el programa de mejora de la cebada en la Universidad de Adelaide y responsable del equipo del Grupo Analítico Rápido en el Instituto Australiano de Investigación del Vino, que fue donde yo lo conocí. Y su investigación se centra en el desarrollo de métodos quimiométricos y espectroscópicos para su uso en agricultura, aplicaciones alimentarias y nutrición de precisión. Los proyectos de investigación recientes abarcan la autentificación, el fraude y el origen de los alimentos, el efecto del cambio climático en la calidad de los alimentos, el análisis de procesos, técnicas de campo y de alto rendimiento, el seguimiento de plásticos en la cadena alimentaria y la identificación de marcadores en tejidos biológicos. Ha publicado más de 300 artículos y ha alcanzado un índice H de 62. Con lo cual, Daniel, es un honor para nosotros que participes en los seminarios del ICVV. Gracias por tu colaboración y te doy la palabra para que nos cuentes un poco lo que haces, cuál es tu trabajo y cómo podemos aplicar el NIR a la viticultura y la enología. Gracias, Daniel. Gracias, Mar. Buen día a todos desde Australia, en la noche de Australia. Y sí, la verdad que poder compartir lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo de la aplicación del NIRS es un placer para mí poder comunicar este tipo de cosas que hemos y que seguimos haciendo. Antes de empezar con la parte formal de la presentación, la Universidad de Queensland y el Instituto y muchos de las universidades y empleos públicos en Australia estamos en un proceso de reconciliación en los cuales se agradece a los aborígenes, que son los propietarios, los originarios de esta tierra, y la Universidad de Queensland tiene este proceso de reconciliación que se llama agradecimiento al country que es lo que los aborígenes consideran, y por intermedio de esto agradezco y respeto a los ancestros y sus descendientes que continúan con su espiritual y cultural conexión con el country, y reconozco su contribución a la sociedad australiana y a la sociedad global como parte del proceso de reconciliación de la Universidad de Queensland. Y como Mar me lo preguntó en esta transparencia, esto es una obra de arte aborigen que es pintada especialmente para la Universidad de Queensland, y el color violeta que ven aquí representa al jacarandá, aunque el jacarandá no es originario de Australia, es de Sudamérica, pero en Brisbane y en muchos lugares aquí de Queensland, donde estoy yo ahora trabajando, el jacarandá se ha extendido como un árbol en el cual en todas las calles existe, y la Universidad de Queensland optó el color como el color de la universidad.
La idea de la charla de hoy es una charla, y es, si alguien quiere interrumpir, que interrumpa, o si tiene alguna pregunta, no hay ningún problema. Más que nada es brindarle un poco nuestra experiencia en el uso del NIRS, de por qué empezamos a utilizar este tipo de técnicas, cuál es el objetivo que perseguíamos en el momento que empezamos a utilizarla, y luego darles un poco de más parte científica sobre lo que es el infrarrojo, algunos aspectos de cómo se desarrolla una aplicación infrarroja, y presentarles algunos ejemplos y aplicaciones. Y voy a tratar de dejar bastante tiempo si tienen preguntas, y más que agradecido nuevamente de poder brindar este tipo de conocimientos a ustedes. Uno de los grandes aspectos en los cuales vivimos todos los que trabajamos en la parte de composición y de calidad es medir cosas. Medir composición química, medir la parte sensorial, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque si medir es la parte principal que nos permite controlar algo, controlar un sistema, controlar un proceso. Si no medimos, si no tenemos un dato de medición de algo, es muy difícil luego de controlar, pero también de entender el sistema. Y a su vez, si no se puede entender el sistema, no se puede controlar, y si no lo podemos controlar, tampoco lo podemos mejorar. Y esto, que si bien puede ser aplicado específicamente a control de calidad, en lo que es la parte de sustentabilidad de los sistemas y los sistemas de producción, cada vez es muy importante poder nosotros medir distintos aspectos de los sistemas de producción. Y es un poco el gran problema que tenemos ahora, queremos hacer una cantidad de mediciones, las mediciones empiezan a ser cada vez más caras por determinado uso de equipos, y es que por eso la espectroscopía de infrarrojo, no solamente el NIR, pero el mid-infrared, también el Raman, son técnicas en las cuales nos están permitiendo la medición de distintos tipos de muestras con rapidez, etc. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el Instituto del Vino y de la Viña en Australia, las dos mediciones que utilizaban los viticultores y los bodegueros era medir azúcares por un refractómetro y ir a las uvas y testearlas en la viña. Esos eran los dos métodos, y no sorpresivamente son los dos métodos más comunes que se utilizan en las bodegas y en las viñas para analizar la uva o para seleccionar cuándo cosechar. Y uno de los problemas más grandes que existían era de tener algo, un método, un instrumento, una técnica que les permitiera a las bodegas y a las viñas, a los viticultores, poder analizar mucha cantidad de muestras durante el momento de la cosecha. Lo otro que está sucediendo y que a veces no reparamos es que mucha de la química que se utiliza está basada en química del siglo XX y alguna del siglo XIX. Por eso yo puse aquí algunas fotos bastante viejas, y es interesante porque vamos a laboratorios, y los laboratorios que denominamos modernos, entre comillas, siguen utilizando los principios químicos de principios del siglo XX o fines del siglo XIX. Con esto no quiero decir o totalmente desmerecer la química que utilizamos, pero tenemos que a veces poner en contexto que la química que estamos utilizando a veces no nos da las respuestas que queremos, y existe totalmente una nueva área de análisis en las cuales nos permiten
poder definir y entender el sistema, la muestra, de una forma distinta. Allá por los 80, colegas en Dinamarca y en Noruega empezaron a trabajar con todo lo que es la parte de métodos no destructivos. Esta figura aquí es de un colega, Lars Monk, de la Universidad de Copenhague, y él define esto, lo que estaba sucediendo y todavía sucede ahora, y lo que es el futuro. Como pueden ver ahí, persona con armadura cortando en pedacitos el dragón. El dragón puede representar la muestra, puede representar el sistema, y generalmente es lo que hacemos normalmente con métodos destructivos, que tienden a ser invasivos. Necesitamos tomar una muestra del campo, traerla al laboratorio, secarla, procesarla, etcétera, etcétera, hasta que la podemos inyectar en un cromatógrafo o la podemos poner a través de hacer un análisis químico o lo que fuera. Son métodos muy, muy lentos. Utilizan productos químicos, reactivos, y generalmente cuando chopeamos ese dragón nos concentramos en un solo parámetro. Y a veces con ese solo parámetro pretendemos explicar todo un proceso o todo un sistema. Por otro lado, y esto era lo que Lars definía, la incorporación de métodos no destructivos y en la mayoría de los casos basados en espectroscopía, no solamente en NIR, sino en varias espectroscopías, nos permiten analizar al dragón en una forma distinta. Una forma distinta que puede ser remota, y es todo lo que aparece en la parte de precisión de viticultura o agricultura de precisión. Pero también podemos analizar muestras de forma de que no tenemos que tocarlas o destruirlas. Son métodos muy rápidos, son considerados la green technology o la green química porque tienden a no utilizar productos químicos. Y una de las grandes ventajas o desventajas, según cómo se observe el sistema, es que la complejidad de este sistema es multivariada, o sea que podemos observar más de un parámetro a la misma vez. ¿Y por qué empezamos a utilizar espectroscopía? No porque éramos los fanáticos de la espectroscopía, ni mucho menos, sino que fue por la necesidad de la industria. La industria nos decía que necesitaban métodos rápidos, métodos de bajo costo para analizar más muestras para poder controlar lo que estaban haciendo. Esta es unos datos que fueron que este compañero mío que trabajaba en una de las bodegas en Adelaida me compartió. Pueden ver aquí que el lab method, o sea, el método de referencia, y esto es para la determinación de color por el método de antocianinos, la medición de azúcares usando un refractómetro y el pH usando un pHímetro. Y él me contaba, y esto es datos de la industria, que necesitaban por lo menos 750 días para analizar 100 muestras. En el mismo tiempo, o sea, con menos tiempo, las mismas cantidades de muestras en 50 días podían ser analizadas usando un equipo de infrarrojo. O sea que ya podemos ver aquí una de las grandes ventajas en el uso de la espectroscopía del infrarrojo, en el cual nos permite analizar muchísima cantidad de muestras en un espacio muy pequeño. Y el otro gran factor importante para la industria era el abaratamiento de los costos. Como pueden ver, les costaba a ellos la misma cantidad de muestras, $735, comparado con el uso de un equipo de infrarrojo
de $175. En el año 2009, la compañía Foss, en una de sus revistas, que es para promocionar equipos, ponía esta interesante tabla en la cual comparaba la química húmeda y el uso del infrarrojo. Y destacaba distintas cosas. Una era el uso del equipamiento comparado con solamente el uso del instrumento. El tiempo de horas, días a solamente minutos. La cantidad de muestra que se utilizaba, de 300 a 500 mililitros, en este caso era de vino, comparado solamente con 10 mililitros de vino. Y los costos de muestra y los running costs, o los costos de hacer esos análisis por año. O sea, nuevamente eran las ventajas que la compañía Foss utilizaba para poder vender sus instrumentos. Y eran costos reales, no es algo que solamente lo utilizaba la industria para poder justificarlo, no era algo que lo usaba solamente Foss para justificarlo, pero sí vimos que la mayoría de las compañías, no solamente en Australia, pero en Europa, en Italia, en España, en Estados Unidos, en Alemania, siempre nos mostraban este tipo de resultados, siempre nos mostraban este tipo de números en los cuales el uso del infrarrojo, más allá de que costaba un alto costo comprarlo inicialmente, en el tiempo largo le llevaba a reducir costos y mejorar el proceso de producción. Con eso, cuando estuvimos en el Instituto del Vino, desarrollamos una cantidad de aplicaciones que van desde medir cosas en la viña, en el suelo, en las plantas. Muchos de nuestros trabajos se focalizaron en la parte de composición de uvas. Fundamentalmente, aquí en Australia se paga por calidad de la uva, y tener un método rápido y preciso era muy importante para asegurar al productor un pago justo. Trabajamos en distintas aplicaciones en todo lo que es la parte de microbiología, fermentación, toda la parte de storage, y a su vez trabajamos en algunos intentos de analizar y monitorear el proceso, y también el predecir tanto la parte de parámetros sensoriales como de aspectos de consumidor. ¿Qué es el infrarrojo? Bueno, el infrarrojo es parte del espectro electromagnético, o sea, usa parte del espectro electromagnético. Y usa luz, o sea, cuando analizamos una muestra, usamos luz, y esa luz produce un espectro que se analiza matemáticamente. Y acá es algo muy importante en el cual combinamos física, química y matemáticas toda junta para poder determinar una aplicación. Una aplicación que puede ser la medición de calidad o de composición en la uva, la medición de calidad o de composición en el vino, o algún otro parámetro que se quiera medir. El infrarrojo, cuando la luz interactúa con una muestra, esa muestra tiene distintas moléculas, distintos componentes químicos. Las vibraciones de los enlaces de esas distintas moléculas producen lo que llamamos un espectro, y es lo que ven aquí en azul en el fondo. Y este espectro es lo que nos da la información de la composición química de una muestra, y también, particularmente en el infrarrojo cercano, el NIR, nos puede dar información de los aspectos físicos de la muestra. O sea que es una técnica que es muy poderosa. O sea, generalmente la asociamos con la utilización de una calibración para medir 1 o 2 parámetros. Pero recientemente
el poder que tiene el infrarrojo en una cantidad de aplicaciones, no solamente en la parte de viña, no solamente en la parte de alimentos, sino en medicina, en cosas como que los instrumentos que están en este momento en Marte están basados en espectroscopía, o sea que la NASA invierte millones y millones de dólares para mandar instrumentos basados en espectroscopía al espacio, están todos basados en el mismo principio, o sea que estamos usando tecnología de la NASA para poner en algo muy estúpido, tecnología de la NASA para poder predecir y medir la composición de los alimentos o de la uva y del vino. Y en el infrarrojo sabemos que existen, dependiendo de las longitudes de onda, distintas regiones en las cuales podemos medir materia seca o dry matter, podemos medir el agua, el contenido de agua, podemos medir las proteínas, podemos medir compuestos aromáticos, podemos medir una cantidad de compuestos. Una de las partes clásicas en la medición es la construcción de un modelo de calibración, que es lo tradicional en el cual el infrarrojo se ha basado. O sea, es una forma de poder poner de relacionar lo que es la composición química medida por la referencia con el espectro en un modelo matemático que nosotros llamamos calibración. Y esa calibración nos permite luego poder medir nuevas muestras. Con el avance de lo que es Machine Learning y lo que es inteligencia artificial, podemos empezar en estos momentos con algunas aplicaciones prescindir de la utilización de las calibraciones, que es una de las cosas que estamos empezando a trabajar en algunas aplicaciones. Poder empezar a utilizar el espectro como en forma directa para que nos permita explicar el sistema o el tipo de muestras. ¿Y cómo funciona la calibración? En muy simple explicación. Tenemos lo que le llamamos las muestras de calibración, que se leen en el instrumento colecta el espectro. A esas mismas muestras le medimos utilizando métodos de referencia distintos tipos de información, el contenido de etanol, las antocianinas, pH. Estas dos informaciones, el espectro con la composición química o la data de referencia, construye una calibración y luego nos independizamos totalmente de la utilización de la data de referencia y ya solamente basados en el espectro podemos medir o predecir nuevas muestras. Esta parte de la predicción de nuevas muestras, que es independiente de la utilización de los métodos químicos, es la parte atractiva del uso de métodos rápidos analíticos, porque nos lleva a reducir costos. Uno de los grandes conceptos que, si de todo lo que les dije preferiría que se acuerden, es que todos estos métodos no están exentos de error. Cuando reportamos una calibración, no es solamente el error, el coeficiente de determinación o el R cuadrado, sino que es importante entender el error que tiene ese tipo de calibraciones. Y acá les estoy mostrando un trabajo que hicimos en los últimos años de nuestro proyecto en el Instituto del Vino. Calculamos el error total para medir antocianinas totales y tratamos de identificar cuáles eran los distintos tipos de error
horrores que agregaban a ese error total. Y lo que pueden ver aquí es que había una contribución importante en el error de muestreo, había una importante contribución del error de la referencia y una contribución mínima del instrumento. Y esto fue una cosa que hicimos para probar que el infrarrojo por sí solo no tiene error. El error viene cuando empezamos a construir un modelo y empezamos a agregar todo lo que es relacionado con el muestreo, con el tipo de muestra y con los análisis de referencia. Y un punto importante es que la mayoría de los laboratorios no tienen idea de cuál es el error de referencia, en el método de referencia. Y no solamente era en los laboratorios industriales o en las bodegas, sino que hemos visto en nuestra experiencia, en nuestros años de trabajo, que hay muchos laboratorios, inclusive de investigación, que no conocen exactamente cuál es el error del laboratorio, que luego utilizan ese método para construir una calibración. Y muchas veces se dice que el NIR o el infrarrojo no funciona, pero no tratamos de detalladamente entender estos componentes que les mostré aquí, como es el muestreo y la parte de referencia. Y como pueden ver ahí es la cantidad o la contribución 0,1 de miligramos por gramo de anthocyanins en la parte de muestreo, 0,05 en la parte de referencia, 0,001 miligramos en la parte de instrumentación para tener un error total utilizando muestras homogeneizadas de uva de 0,11 miligramos por gramo. Y una de las cosas que hemos entendido y que cada vez más ponemos énfasis es que la aplicación del infrarrojo no es solamente comprar un NIR, ponerle unas muestras que tengo guardadas con algo de química y las pongo en un programa matemático que me enseñaron y pongo el dedo en el Enter y magia. Lo que tenemos que entender es que la aplicación y qué es lo que va a suceder luego con esa predicción viene de este engranaje o de la combinación de lo que es la parte de la espectroscopía como tal, que es todo lo que es la física, lo que es la parte de la muestra en sí, lo que es la biología, la composición química de esa muestra, a su vez juntado todo con la utilización de métodos matemáticos. Todos estos tres componentes simplificados es lo que determinan la aplicación, lo que determinan que tenga una calibración para medir alcohol en el vino. Una aplicación que me permita medir azúcares, color, antocianinos, pH, etcétera, en las uvas. No es solamente poner la muestra en el NIR, hacer una calibración Enter y ya está. Cuando no funcionan, es importante conocer el porqué, y el porqué viene de esta combinación, de cómo estos engranajes se ponen aceitados o no para definir la aplicación. Por supuesto, ahora una de las ventajas grandes comparado con 20 años atrás, que existe una cantidad de instrumentos en el mercado. Hace 20 años la mitad de estos instrumentos ni existían. En este momento, una de las grandes ventajas que tienen investigadores o la industria es que existe una variedad enorme de instrumentos portables, que se puede usar en la viña, en la bodega, o instrumentos que se utilizan en el laboratorio, como pueden ver aquí. Y ahora les voy a pasar a contar algunas de las áreas en la medición de calidad o de composición en la uva. Nosotros hemos trabajado en dos aspectos. Uno que era todo lo que era el screening o tratar de definir los momentos de cosecha. Y otro era el desarrollar modelos para poder predecir
antocianinas totales como forma de pago al productor. Y esas aplicaciones variaban en la precisión que necesitábamos en los modelos. Una precisión muy baja cuando íbamos a tratar de seleccionar uvas en la viña, a una precisión muy alta porque teníamos que pagar al productor. ¿Y por qué precisión alta? Porque si no le pagábamos lo justo, muchos de estos podían terminar en un caso en la corte, en la justicia, porque los productores se quejaban de que le pagaban de menos. O por otro lado, la industria podría decir que le estaban pagando demasiado y estaban perdiendo plata. Lamentablemente la figura del medio se ve que estaba cansada y se fue a dormir, pero la idea era mostrarles cómo había una diferencia en los espectros relacionados con el análisis de la uva, el análisis del mosto y el análisis de la baya. Y lo que hemos observado es que la misma muestra, la misma grupo de uvas, dependiendo de cómo la tratábamos, si era homogeneizada, si era entera o si era la baya, nos daba espectros distintos. ¿Y qué eso era lo que implicaba? Es que esos espectros distintos nos iban a determinar una distinta producción de lo que sería el error en el modelo final. Y seguimos con las gráficas de no querer, era poderles mostrar gráficamente lo que estaba hablando. Pero les muestro en una tabla. Esto era cuando se analizaban las muestras en el bunch o en el racimo. Y esto era homogeneizado, significaba que esas mismas muestras, ese racimo, se sacaban las bayas, se ponía en una procesadora de alimentos y se homogeneizaba. O sea que no es que usábamos distintas muestras, era la misma muestra entera y la muestra homogeneizada. Y una de las cosas importantes es cómo observábamos diferencias en la medición de las antocianinas y de los azúcares, particularmente en los errores, en el error estándar. Y pueden ver aquí, que lo puse en rojo, cómo era la variación, particularmente en la estimación o la predicción de antocianinos, si medíamos la muestra entera o en el racimo, o la medíamos homogeneizada. Y esto era una implicancia enorme, porque hemos visto que había gente que decía que querían solamente medir las uvas enteras en la viña, como hay una cantidad de aplicaciones en este momento que utilizan inclusive Hyperspectral Image. El problema fundamental es que cuando analizamos la muestra entera, la física, la construcción física de esa muestra hace que afectar bastante el espectro. Y por eso determina que haya un error más grande cuando queremos determinar determinados parámetros, particularmente parámetros en los cuales están a concentraciones muy bajas, en el caso de antocianinos o fenoles. Lo otro que hemos observado también, y fue una cosa que vino también de la industria, generalmente no les daban los tiempos para poder analizar las muestras muy rápido, tenían que poner las muestras en el congelador, como nos pasa a todos en nuestra investigación, que no podemos hacer los análisis todos de golpe, sino que los tenemos que guardar en el refrigerador o en la heladera, etc. Hicimos una prueba en cómo el congelado o no de la muestra afectaba el error estándar en la medición de antocianinos, cómo el uso de distintos procesadores, el R, el Reg y el W, que es el Waring Blender, afectaban también el error estándar. ¿Y cuál es el mensaje aquí? Es que es importante definir
un protocolo. No es que como tenemos un NIR, le tiro lo que venga. Tenemos que definir un protocolo. Si utilizamos muestras frescas para hacer nuestra calibración, intentar siempre utilizar muestras frescas. Si usamos muestras congeladas, intentar utilizar muestras congeladas. O al menos hacer un procesamiento similar. Porque hemos visto que desarrollábamos ecuaciones o calibraciones basadas en muestras congeladas y queríamos predecir muestras frescas y teníamos un error muy grande en la predicción. Y eso porque nuevamente el proceso de enfriado o de congelamiento afectaba también la muestra y eso que afectaba la muestra físicamente o cambios en química relacionados con la oxidación de compuestos, etcétera, hacía que nos cambiara el espectro también. O sea, la misma muestra fresca y congelada por unos cuantos meses, si bien era la misma, pero cambiaban las absorciones en determinadas longitudes de onda porque cambiaba la física o se oxidaban compuestos. Y también vimos que hay una enorme variabilidad en la valla cuando la queremos medir. Han habido varias aplicaciones de gente que ha querido analizar la valla individual con distintos tipos de instrumentos. Y una de las cosas que nos olvidamos también es que la valla, al ser expuesta o no al sol, cambia la composición de los fenoles, composición de otros compuestos químicos. Y si solamente utilizamos una parte de esa valla para medir utilizando un infrarrojo, tenemos que tener conciencia de que hay una variabilidad muy grande de la concentración de esos compuestos. Como ven aquí, dependiendo si utilizábamos el infrarrojo puesto en la parte ecuatorial de la valla, había una variación de un 47% en los antocianinos totales, contrariamente a lo que pasaba cuando lo poníamos en la parte opuesta al pedúnculo, en el ápice de la valla, que teníamos solamente una variación de un 25 hasta un 30%. Nuevamente, la aplicación, entender lo que es la aplicación, viene de entender cómo tenemos que analizar la muestra en el infrarrojo, de entender cómo es la química y de entender cómo es la matemática. No hay inteligencia artificial ni ningún algoritmo en el mundo que vaya a corregir por un error que hagamos cuando hacemos la colección del espectro. Y eso es algo fundamental que tenemos que entender cuando utilizamos este tipo de técnicas. Muchas veces, sí, NIR, mid-infrared, Raman, es muy rápido. Poné la muestra acá y enseguida te vas a tomar un café. Esa parte rápida y luego ir a tomar un café tiene una implicancia muy importante luego, que no hay matemática en el mundo que nos pueda realmente sacar todo ese ruido de no haber hecho nuestros deberes propiamente. También hemos trabajado con uvas blancas y de vuelta el mismo concepto, distintas variedades, distinta concentración de fenólicos, distinta concentración de compuestos glicósicos, llevaban a que tuviéramos distintas calibraciones. Y cuando queríamos poner todo junto, el error nos cambiaba. Lo que nos llevó a empezar a entenderlo mejor y decir, bueno, si queremos medir determinados compuestos, y dependiendo de la concentración tenemos que ir a empezar a construir calibraciones específicas para determinadas variedades. Y lo mismo con el efecto que aquí no hago nada nuevo, pero el efecto de la cosecha también tenía una gran influencia en las calibraciones. Y una cosa, un concepto es como que si el NIR o el LMIR es una bestia que está viva. Y eso es algo importante, y lo utilizo así, discúlpenme mi Span English, pero esa bestia
que está viva, es la que tenemos que entender. Porque es fundamental entender esa parte de cómo esos engranajes funcionan para luego poder interpretar de por qué obtenemos este tipo de errores. Después que entendemos todo esto, el uso de la espectroscopía es fantástico. Es una cosa que apasiona, a mí me sigue apasionando. Siempre descubrimos algo nuevo, pero es entendiendo la parte fundamental que nos lleva a realmente seguir más y más con esta pasión que seguimos teniendo de poder hacer espectroscopía en una cantidad de productos. Existe una cantidad de instrumentos, y acá paso de la uva, paso a la parte de mostos y de vino. Este es uno de los instrumentos, el OneScan o GrapeScan, que es de la compañía Foss. Uno de los problemas más grandes que veíamos era de que todavía la muestra se tiene que preprocesar, tanto para uvas como para el vino, se tiene que o centrifugar o preprocesar, lo que llevaba a que tuviéramos, si bien tenía muchas ventajas comparado con los métodos químicos, todavía tenía un delay en la utilización de la metodología. Y es así que hacia el año 2005, 2008, tanto la Foss como la compañía Bruker empezaron a evaluar el uso de ATR. ATR es Attenuated Total Reflectance, o sea, reflectancia atenuada, en la cual lleva a que podamos reducir el volumen de muestra, pero también utilizar la muestra prácticamente como viene del fermentador o como viene del campo, sin tener que hacer mucho preprocesamiento. Y esta es una de las grandes ventajas que estos nuevos instrumentos han tenido y han tenido gran aceptación por parte de la industria. Y acá les presento algunos análisis de resultados nuestros en el uso del ATR para la determinación de calidad en mosto, la medición de azúcares, pH, y la medición de fenólicos totales tanto en Riesling como en Chardonnay. Y una cosa que pueden ver aquí, la gran diferencia que existe en la calibración de Riesling y Chardonnay para la medición de fenólicos totales. Y nuevamente, el entender su sistema, el entender la muestra. Riesling tiene más fenólicos que Chardonnay. Por eso las calibraciones eran mejores. En un caso medíamos fenólicos, Riesling. En otro caso Chardonnay tenía tan pocos fenólicos que no estábamos midiendo nada. Por eso de las calibraciones. Por más que agregáramos muestras, por más que cambiáramos lo que quisiéramos cambiar, estábamos midiendo algo que no existía en este tipo de variedad como es la Chardonnay. Y uno de los parámetros importantísimos, que es en toda la parte de control de calidad y específicamente durante la parte de fermentación, es todo lo que es las transacciones de los compuestos nitrogenados, sobre todo lo que pasa con las levaduras, y la importancia de medir el nitrógeno asimilable y de determinar amonia. Y nuevamente, los datos de la Foss eran excelentes, y una de las ideas era de utilizar este tipo de instrumentación para poder medir estos tipos de compuestos. Y aquí les presento el R cuadrado para medición de FAN, de amonia y de YAN utilizando ATR. Y nuevamente, siempre es importante volver de por qué estamos haciendo esto. No es solamente para producir un paper o una charla, una conferencia. La idea de esto era de poder proveer a la industria de herramientas que fueran adecuadas, que fueran rápidas, que fueran precisas, pero a su vez redujeran el costo. Y esta es una comparación de
la cantidad, los minutos que se tardaba para determinar amonia, Yan y Fan utilizando los métodos enzimáticos, el tiempo que tardábamos en usar el instrumento de infrarrojo y a su vez las diferencias en el año de gasto del método de referencia con respecto al método de infrarrojo. O sea, hay una diferencia de prácticamente 8.000 y pico de dólares australianos. Y esto es importante nuevamente porque siempre cuando hablamos de espectroscopía, la gente solamente considera, y investigadores también, el gran costo que tiene el instrumento. Pero cuando empezamos a poner ese costo a lo largo de la vida útil y todo lo que podemos hacer con ese tipo de instrumentación, es donde tenemos la gran ganancia y una de las grandes ventajas comparado con cualquier otra metodología, particularmente en el uso de la espectroscopía. El mismo instrumento se utilizaba para análisis del vino. Aquí les muestro algunas calibraciones que se obtuvieron para la medición de etanol, densidad, acidez, pH y azúcares. Como todo, algunas cosas funcionaban bien, otras cosas no funcionaban. Hemos tenido aplicaciones, una larga lista, y traté de poner compacto en lo más posible. Y algunos de ustedes que si han leído algunos de nuestros trabajos podrán ver que hemos tratado de poner nuestros deditos en una cantidad de aplicaciones. Y uno de los dos aspectos importantes en las cuales hemos trabajado y seguimos trabajando es en lo que es la parte de identificación varietal o integridad de variedades. Esto es un trabajo de comparación que hicimos utilizando NIR para determinar la integridad varietal en Chardonnay y Riesling. Y un trabajo que hicimos con un estudiante de Italia en el año 2005-2006, Tempranillo empezó a ser una variedad muy popular también en Australia. Y como teníamos un estudiante que nos vino a visitar, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y una de las cosas que hicimos fue comprar de distintas zonas de La Rioja o de los lugares en los cuales es el origen del Tempranillo. Y compramos botellas de Tempranillo más o menos de la misma cosecha de zonas en las cuales se estaba produciendo Tempranillo en España. Las muestras fueron hechas en triplicado, como les decía anteriormente, en la mayoría de los casos pudimos conseguir de la misma vendimia y utilizamos el infrarrojo para analizar esas muestras. Y una de las cosas interesantes que observamos fue esto. Primero, pudimos observar que el infrarrojo nos permitía identificar los vinos Tempranillo de Australia, que eran totalmente distintos de los Tempranillos que venían de España. Pero lo otro que pudimos ver, y acá está definido como el mismo tipo de suelo o el mismo winemaking, es que había dos pares de muestras que eran muy similares. Y eran similares no solamente en el infrarrojo, pero también las testeamos sensorialmente y hicimos el contenido de alcohol y de pH y azúcares, y eran muy similares. En el mismo tipo de suelo, los dueños de esa bodega le pidieron a agrónomo que tratara de buscar suelos en Australia que fueran similares a los suelos de la zona de La Rioja. Particularmente en la parte de calcáreo, pH y materia orgánica. Y el otro grupo de muestras que eran muy similares fue un bodeguero que estuvo
casi un año en la zona de La Mancha y La Rioja, visitando bodegas, y lo que hizo fue tratar de replicar o copiar los mismos procesos de producción, fermentación de tempranillo que se utilizaban en España y traerlos a Australia. Y lo interesante de todo esto y el mensaje es que podemos identificar, o el infrarrojo fue capaz de identificar no solamente la diversidad Australia, España, pero también pudo identificar las cosas más comunes que podían parecerse a un tempranillo español. Yo no soy australiano, pero una de las cosas que siempre digo es que esto, si uno quisiera ser malo, desde el punto de vista del fraude, y si alguien no me escucha o cuando esté grabado que no me escuche, alguien en Australia, siguiendo algunos procesos similares tanto de producción como selección de viña, puede producir un vino que se asemeje, no que sea igual, pero se asemeje a un tempranillo que está producido en la zona de La Mancha y La Rioja. Y esto, como ustedes saben y están en Europa, es uno de los problemas fundamentales que se están viviendo en la parte de alimentos, que es todo lo que es la parte de fraude, de autentificación, de trazabilidad, etcétera, y que el infrarrojo es parte de una del grupo de técnicas que tenemos para poder hacer frente a esto. Esto no lo voy a leer, espero que lo puedan ver en la presentación, pero hice un resumen de las distintas aplicaciones, tanto en uva, en esta tabla, como en la parte de calidad de vino y de fermentación. Y un poco de las reflexiones, y perdón que me fui un poquito del tiempo, las consideraciones finales es, hoy, cuando queremos implementar una aplicación en el infrarrojo, tenemos que tener en cuenta y conocer la variabilidad de la muestra y la variabilidad del espectro. Tenemos que definir si queremos usar esa aplicación para medir cosas en el campo, en los cuales la precisión es menor, o queremos medir cosas en el laboratorio, que se tiende a tener más precisión, o solamente queremos utilizar la técnica para monitorear un proceso. Tenemos que entender qué es la variabilidad del espectro y cómo esa variabilidad del espectro está asociada con la calidad. Y la calidad no solamente de la muestra, pero con la calidad del modelo que voy a construir. Entender el método de referencia es importante, sobre todo cuando se quieren construir calibraciones, conocer el error de laboratorio, el error de muestreo, que generalmente ignoramos o asumimos que como tenemos un diseño experimental, el error va a estar controlado, pero el error tiende a agravarse cada vez que lo incorporamos en la calibración. El otro tema es la validación y los chequeos de calidad, como cualquier técnica. Y una cosa importante es la necesidad de los trabajos interdisciplinarios. No solamente es la espectroscopía muy buena como técnica, pero es muy buena también para poner distintos grupos de trabajo todos juntos. Particularmente la necesidad de tener gente que sepa de matemática, de espectroscopía, pero también de biología y de química. Y uno de los problemas grandes que estamos teniendo en este momento es que no hay muchas universidades en el mundo o institutos de investigación que realmente entrenen o tengan cursos formales en la parte de entrenamiento de infrarrojo o de quimiometría. Existen algunos ejemplos, sobre todo en los países nórdicos. Por ejemplo, aquí en Australia no hay absolutamente ninguna universidad que tenga cursos que expliquen infrarrojo o que expliquen quimiometría. Y es algo que está conspirando con la implementación de estas técnicas en el futuro. Y para terminar, agradezco a una cantidad de colegas y también a ustedes, y individualmente les pido disculpas por el tiempo y a su vez agradezco a Mar por esta oportunidad y espero que
que no solamente los comentarios de Daniel de que aparezca como la vieja vizcacha y retando a la gente, pero que espero que nuestra experiencia y abierto a cualquier pregunta que les pueda servir para ustedes empezar a trabajar en este tema. Y con esto termino y espero preguntas. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación, tu magnífica presentación. Creo que están surgiendo algunas preguntas en el chat que tú puedes ver, si no yo te las puedo ir leyendo. Sí, Luis ya Ángel, veo. sí, preguntas Sí. si se usan espectros de absorción o de emisión o ambos a la hora del análisis. María José Motilva también pregunta, en el caso de la calibración de antocianos, si se utilizan como parámetro de validación la medida de antocianos totales determinada mediante ultravioleta visible. Bien. La primera, Luis Ángel, gracias. En el infrarrojo y tanto el NIR como el MIR utilizamos absorción, o sea, el logaritmo de 1 sobre la reflectancia, y la emisión tiende a usarse tanto más que en Raman o en fluorescencia. Para el caso de María José, gracias por la pregunta. Utilizamos el método de Island, que es el usar la determinación de los miligramos de malvidin 3-glucoside a 520 nanómetros, y sí, utilizando UVBs. Muy bien, más preguntas, no hay ninguna pregunta más en el chat. Bueno, yo sí que te quería preguntar también algo, aunque ya hemos hablado mucho nosotros de esto, ya llevamos tiempo, Daniel y yo, tratando este tema para poder poner a punto aquí también un sistema NIR en el instituto. Yo te quería preguntar si habéis hecho algún trabajo de comparación, de analizar muestra con los aparatos que se utilizan en el laboratorio de NIR frente a todo este boom de cámaras multiespectrales, hiperespectrales, cámaras térmicas que se utilizan de manera, pues bien soportadas por drones o que se utilizan ya en el viñedo actualmente, que se están utilizando ya mucho. Si habéis hecho algún trabajo donde podéis valorar esa correlación entre los diferentes tipos de herramientas. No en la parte de uva, pero sí estamos haciendo algunos trabajos ahora y sí, hay una correlación, o sea, todo lo que es la parte de hyperespectral es infrarrojo. Sí, no hay sí. ningún misterio, lo único que le llaman distinto, pero es exactamente lo mismo. Y se necesita lo mismo que les explicaba recién para las uvas midiendo este otro tipo de infrarrojo, el mismo conocimiento se tendría que desarrollar en la parte del hyperespectral. Lamentablemente, en la parte hyperespectral no hay tanto trabajo hecho de tratar de entender toda la parte de qué es el efecto de la muestra o no, porque el objetivo de medir es poquitito diferente. Sí. Y yo a su vez tengo algunos reparos para algunas cosas que están publicadas, porque nuestros datos no nos demuestran la precisión tan grande que aparece publicada con la utilización de hyperespectral para determinados compuestos que son, por ejemplo, fenólics o antocianinos. Sí, no, yo lo preguntaba porque me refería concretamente a eso, al tema de la muestra. Nosotros hemos utilizado cámaras hiperespectrales soportadas por dron y, lógicamente, la toma de imagen no es la misma, con lo cual la precisión en la medida no va a ser igual, con lo cual yo entiendo que la correlación tampoco va a ser muy alta frente a una muestra que tú pones en un NIR en laboratorio, aunque tú utilices el mismo racimo de uvas, ¿no? Bien, correcto, es el concepto que está correcto, ¿sí? Eso era mi pregunta, muchísimas gracias. Sí. No sé si hay más preguntas. En el chat no veo ninguna. ¿Sí? No, en el chat no. Vale. Disculpa. Vale, perfecto. Sí, perdona, no te había visto, Puri. Gracias, Mar. Bueno, primero, Daniel, agradecerte la exposición y el esfuerzo por la diferencia horaria. Así que gracias, ha sido muy interesante. Quería hacerte una pregunta en relación con
con la medida o con la calibración, mejor dicho, en EFETIR o en NIR en relación con los datos sensoriales. ¿Cuál es vuestra experiencia o tratar de buscar, ¿no?, modelos matemáticos que puedan, o sea, hacer una calibración en base a estos modelos para poder hacer predicciones en base a la respuesta de un panel? La experiencia que tenemos es muy buena. Una clarificación es que la técnica creo que es importante para ayudar en la parte sensorial. Creo que, y de algunos trabajos que estamos haciendo en este momento, sirve muchísimo para hacer ese screening de muchas muestras. O sea, en análisis sensorial ustedes siempre hacen toda la parte de entrenamiento del panel, seleccionar, y creo que el nicho o la ventanita que tiene el infrarrojo es esa, poder permitir analizar mejor o incorporar otros detalles al análisis. Y sí, en algunas cosas el infrarrojo funciona tan similar como el análisis sensorial. Pero no quiero decir con esto que el infrarrojo vaya a sustituir el análisis sensorial. Pero sí, se pueden hacer una cantidad de cosas y hay trabajos en los cuales lo demuestra. Y sobre todo para hacer screening rápido, para determinar algunos parámetros en los cuales son tediosos o cosas de que son más de rutina. Eso creo que el infrarrojo tiene una cantidad, una capacidad y poder brindar mucha ayuda a los paneles sensoriales. De acuerdo, muchas gracias, Daniel. Nada. Gracias, Daniel. Otra pregunta de Amelia González Arrojo. Muchas gracias por la charla. En el caso de muestras heterogéneas, ¿cómo determinar un buen protocolo respecto al número de medida al número de espectros? ¿Haciendo pruebas con RMSE? Muchas gracias. Como te decía antes, Amelia, el asunto que tenemos que tener es que el espectro o nuestra calibración tenga la variabilidad que vas a esperar que esté en el futuro. O sea, si en el futuro esperás de que vayas a tener muestras que van a tener hojas y un dedo metido o una cadena, tratar de incorporar en el modelo esa variabilidad. Y de vuelta es conocer el espectro y conocer tu muestra lo que te va a llevar a determinar el protocolo. Y lamentablemente en eso no hay una ley general. La ley general significa, que les decía anteriormente, conocer el espectro, conocer la física de la muestra, conocer la variabilidad de la muestra, conocer la química, y es tuyo para ti tu trabajo de entender cómo eso va a determinar la aplicación. Para medir esa variabilidad, el RMSE, el estándar error, el estándar de predicción, hay millones de cosas. Pero de vuelta, la matemática no te va a arreglar lo que no hiciste en entender la parte de espectroscopía primero o entender lo que pasa con tu muestra primero. Y perdón que sea vago en la respuesta, pero es lo que hemos aprendido eso. O sea, no te puedo dar una receta que hagas A más B igual C, porque cada muestra, como les decía, es una bestia particular. Cada bestia se va a comportar distinto. Pero después que sabes cómo funciona la bestia, la empezamos a dominar y es cuando empezás a realmente hacer cosas totalmente distintas comparado con otro tipo de metodologías o de técnicas. Gracias, Daniel. Otra pregunta de María José Motilva. Daniel, he entendido que la medida del espectro está basada en parte en las estructuras glicosiladas. Si es así, ¿cómo diferenciáis, por ejemplo, compuestos fenólicos glicosilados de los precursores aromáticos glicosilados? Muchas gracias. La diferenciación de vuelta es a través del uso del análisis de referencia para entrenar
o visualizar qué partes del espectro son las que están asociadas con eso. O sea, unas cosas, algo que no les mostré, es que cuando hacemos la calibración, lo que nos tenemos que fijar también es en los coeficientes de regresión. Y los coeficientes de regresión, dependiendo de qué importancia tenga una región de longitud de onda, va a ser mayor o menor. Esa importancia mayor o menor nos va a determinar, dependiendo del compuesto que estoy midiendo, si esa región corresponde a un compuesto glicosilado o a un precursor. El NIR es más dificultoso interpretarlo, pero en el caso del mid-infrared existen algunos trabajos publicados en los cuales se han identificado qué frecuencias están relacionadas con compuestos glicosilados, con precursores, con distintos tipos de taninos. Hay un trabajo de colegas de Chile y otros de Sudáfrica que han demostrado eso. Y esto más o menos es el trabajo que siempre tenés que hacer, es ese como ida y vuelta de coleccionar el espectro, hacer tu referencia, de vuelta, después de entender la referencia, volver a interpretar el espectro, y es el trabajo continuo que te sirve para entrenar no solamente al infrarrojo, pero entrenar nuestro cerebro de lo que estamos viendo o analizando. Una buena calibración es fundamental, ¿sí? Es fundamental, sí, y fundamental es esos engranajes que les mostré. Entender esos engranajes es lo fundamental. La calibración como que viene sola luego. Y como les decía, una de las cosas que no solamente yo, pero hay 2 o 3 colegas más que estamos trabajando, es cómo podemos empezar a independizarnos de la calibración. Cómo podemos utilizar el espectro con ese concepto de fingerprint, y que el espectro, si es un fingerprint determinado, me va a definir o me va a demostrar una calidad con respecto a otro fingerprint totalmente distinto. Y creo que es un poco el futuro en el uso de infrarrojo también, empezar a movernos un poquitito alejados de solamente focus en la calibración. Es empezar a entender de vuelta lo que es el espectro, lo que es la parte de espectroscopía, y cómo nos da eso, información del proceso de nuestro sistema, de nuestra muestra, que en definitiva es independiente de una calibración. Muchísimas gracias, Daniel. La verdad es que nos pareció muy interesante por toda la gente que se ha unido a este seminario, además de todas las preguntas que han surgido. Pues parece que resultó muy interesante este seminario, y creo que como en Queensland deben ser ya las 10 menos cuarto de la noche, pues te vamos a dejar ya descansar. Y una vez más agradecerte que nos hayas aportado tanto conocimiento en el tema de NIR, y bueno, yo personalmente seguiré en contacto contigo para esta colaboración que estamos iniciando. Muchas gracias a todos, y gracias, Daniel, una vez más por tu participación. Gracias, Mari, gracias a todos por escucharme. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, Daniel.